Yo es la segunda vez que vengo en un acto a San Fernando, y la otra vez que vine en un acto también de rendición de cuentas. Vine también en un acto, recuerdo que era un acto del Congreso en tu plaza, en el que veníamos a explicar qué estábamos haciendo, aunque la legislatura hubiese sido corta, aunque la legislatura fuera fallida, qué hacían los diputados elegidos por los 5 millones de votos del cambio, qué estaban haciendo en el Parlamento. Y me acuerdo que ya en aquella vez, además de agradecer a los compañeros que organizaban el acto, a los compañeros que hacen el trabajo municipal, a los compañeros imprescindibles que siembran Podemos en cada barrio, también decíamos que los actos más importantes de Podemos, los actos en los que se marca la diferencia, no son los grandes, son los pequeños. En los actos grandes, en los mítines muy grandes, en los que metemos miles y miles de personas, es verdad que acostumbramos a reunir más gente de la que, y sobre todo más ilusión, más ganas de la que reúnen los partidos políticos tradicionales. Pero eso, más o menos, esforzándose mucho, los partidos políticos tradicionales lo pueden hacer. Ellos, si se esfuerzan mucho, si ponen toda la maquinaria, también pueden llenar polideportivos y también pueden juntar miles de personas para un acto. Sin embargo, la diferencia fundamental que poníamos nosotros en juego no era la de los actos grandes. La diferencia política fundamental que nos permite enorgullecernos y sacarle los colores a otros son estos actos, son los actos pequeños, son los actos en los que dirigentes, personas con responsabilidades, diputadas, diputados, vamos a los barrios, vamos a los pueblos y explicamos qué estamos haciendo y explicamos por qué somos útiles y rendimos cuentas. Esa es una diferencia que yo creo que es evidente con el accionar, con cómo actúan los partidos políticos tradicionales, y esa es la diferencia que hace que estos actos sean los que marcan la diferencia. Son los actos de proximidad, son los actos en los que no prometemos, sino que explicamos qué estamos haciendo, los actos que marcan la diferencia fundamental con los partidos políticos tradicionales. Yo me acuerdo que en el acto del Congreso en tu plaza preguntábamos: ¿cuándo es la última vez que visteis un diputado que hubierais elegido vosotros en vuestro centro cívico explicando qué hacía con vuestro voto? ¿Cuál era la última vez en la que alguien se había cogido con un micro y una silla y había dicho: mirad, estamos intentando hacer esto nos cuesta y aquí no hemos podido avanzar, en esto sí que estamos pudiendo ser útiles, en esto pretendemos desarrollar estas iniciativas hacia el futuro? ¿Cuándo es la última vez que aquellos representantes políticos en los que habíais confiado habían cogido una silla, la habían puesto en los centros cívicos de todos los barrios y de todos los distritos de la Comunidad de Madrid y habían dicho: como somos vuestros diputados, esto no lo hacemos porque estemos en campaña electoral, lo hacemos porque es nuestra obligación? Los actos políticos más importantes son los actos que se hacen cuando no estamos en campaña, cuando seguimos trabajando y explicamos, no porque seamos diferentes o alternativos, sino porque lo deberían hacer todos, porque es su obligación. Cogemos una silla, cogemos un micro y explicamos: esto es lo que estamos haciendo, por eso creemos que somos útiles al conjunto de la gente que nos ha votado y que ha confiado en nosotros. Algún día, el conjunto de los diputados, sean del partido que sean, aprenderán a hacer lo mismo y aprenderán a tratar a sus votantes con el mismo respeto que tratamos nosotros a los nuestros. El programa Hacemos parte de, o pone encima de la mesa, 3 ideas fundamentales que hay que llevarse a casa. Primero, nuestros diputados viven con 1.700, 1.800 euros, mientras que los suyos viven con 4.000, 5.000 o 6.000 euros. Y con el resto que se hace, financiar proyectos sociales. A nosotros nos gustaría que esto pudiera ser una ley. Mientras que no sea una ley porque todavía no tengamos la fuerza para convertirlo en ley, nosotros ya nos lo aplicamos. Mientras no tengamos la capacidad de tener un ministerio del tercer sector, las cooperativas y el tejido asociativo, nosotros ya nos procuramos los medios para intentar hacerlo en pequeñito. No es verdad que haya que esperar a haberlo ganado todo para transformar nuestra sociedad. En el mientras tanto, nosotros podemos ser útiles. ¿Gobernamos España? No, todavía. Pero mientras tanto no tenemos que quedarnos sentados esperando a que eso suceda. Ya somos capaces, con nuestros recursos, con el poquito poder que tenemos a nuestro servicio, con el orgullo de nuestros representantes y de nuestro trabajo en el territorio, de poner en práctica aquello que le exigimos a los demás que se pongan en práctica. Y la mejor forma de demostrar que se puede es haciéndolo. Cuando dijimos que los partidos políticos no deberían financiarse con préstamos a los bancos, porque entonces están en deuda con los bancos y hacen política al servicio de los banqueros, lo más importante no es que lo dijéramos, si eso lo decía mucha gente, lo más importante es que lo demostráramos. Nosotros hoy somos la tercera fuerza, casi la segunda, la tercera fuerza en el Parlamento español, y lo hemos ido haciendo campañas electorales que no le deben ni un euro ni a Repsol, ni a Endesa, ni al BVA,
ni a la Caixa. Lo más importante de una fuerza política transformadora no es que diga que las cosas se pueden hacer de otra forma, es que las haga, es que demuestre que se puede hacer y que por tanto les ponga a los otros ante la tesitura de ¿y vosotros por qué no lo hacéis? Nosotros hemos llegado hasta aquí, representamos a 5 millones de españoles, no son suficientes, pero no están mal, para 2 años. Representamos a 5 millones de españoles sin deberle ni un solo favor a los privilegiados. Lo más importante no era decirlo, era hacerlo. Lo más importante no es decir que los diputados a lo mejor cobran demasiado, lo más importante es hacerlo. Lo más importante no es decir que con todos los recursos que se pierden en las instituciones para privilegiar a unos pocos se podrían estar abriendo centros culturales, cooperativas de consumo, tejido asociativo, asociaciones excursionistas o centros que ayuden a nuestros mayores en los barrios. Lo más importante es hacerlo. Lo más importante es que mientras decimos que eso lo deberían estar haciendo las instituciones, con la otra mano les decimos, pero mientras vosotros os dais cuenta de que se podrían utilizar mejor los recursos al servicio de nuestro pueblo y de la gente que más lo necesita, nosotros nos lo podemos aplicar ya y lo podemos ir haciendo ya. Y podemos poner, y esta es la segunda idea, una buena parte de esos recursos que son de todos. No es que Podemos le dé dinero a la sociedad española, es que Podemos le devuelve a la sociedad española dinero que es de la gente, que es de la ciudadanía y le dice, toma, esto es vuestro. Os hace más falta a vosotros y además lo utilizáis mejor vosotros en el tejido asociativo porque vosotros sabéis mejor en cada barrio, en cada pueblo y en cada distrito qué es lo que hace falta y cómo se utiliza mejor el dinero de todas y de todos. En tercer lugar tiene que ver con la idea de ser útiles. Una fuerza política patriótica que dice que recuperar España es que los españoles vivan mejor, que decidan más sobre sus condiciones de vida, que recuperen sus instituciones, que no estén siempre al albur del capricho de los señoritos, es una fuerza política que tiene que ser capaz de demostrar que es útil en cada paso del camino. Cuidado, no es una fuerza política que diga que cuando lleguemos al final del camino todo estará bien. Es una fuerza política que dice, efectivamente, nosotros tenemos que gobernar nuestro país y vamos a gobernar nuestro país para equilibrar la balanza, para poner en su sitio a los privilegiados, para proteger a la gente que más lo necesita, para recuperar los derechos sociales que le robaron a nuestros mayores, para fomentar un nuevo pacto de país que no se deje a nadie atrás, para construir una idea de comunidad de la que estamos orgullosos. Nosotros vamos a gobernar nuestro país, pero mientras tanto tenemos la obligación y la responsabilidad de demostrar que somos útiles. Y demostrar que somos útiles tiene que ver rechazar todos los intentos de los privilegiados y de los poderosos para encerrar a Podemos a hablar de Podemos. El Podemos que quieren los privilegiados es un Podemos que discute de sí mismo, que se mira al ombligo y que discute de las categorías y de las etiquetas que le pone el adversario. Ese es el Podemos que no le sirve a los españoles. El Podemos que le sirve a los españoles es el Podemos que discute de las pensiones, es el Podemos que discute de los servicios públicos, es el Podemos que discute de cómo se termina con la corrupción y es el Podemos que discute sobre cómo, mientras tanto, hasta que gobernemos nuestro país, somos útiles para nuestra gente. Cuando los privilegiados nos dicen que tenemos que elegir entre sus etiquetas, que tenemos que concederles a ellos el papel de árbitros, que tenemos que elegir entre las formas con las que ellos nos miran, les tenemos que decir que ellos no son árbitros en Podemos. El Podemos útil para nuestro pueblo es el Podemos que habla de España, es el Podemos que habla de que el gobierno Rajoy ha vuelto a poner como ministra de Trabajo y de Seguridad Social a la señora que nos decía que nos teníamos que encomendar a la Virgen para conseguir trabajo. Es el Podemos que dice que no se puede volver a poner a Montoro al frente del Ministerio de Hacienda, que es un señor que se ha dedicado a estrangular a las pymes, a los autónomos, a los trabajadores y a los pensionistas, al mismo tiempo que le perdonaba lo que nos deben a todos los españoles, los más ricos y los más privilegiados. Es el Podemos que dice que no se puede poner al frente del Ministerio de Economía al señor de Guindos, que es un señor que viaja a Bruselas a prometerle a la señora Merkel más recortes y por tanto más desigualdad en nuestro país y por tanto más dificultad para crecer. El Podemos que necesitamos para ganar es un Podemos que habla un poquito menos de Podemos y mucho más de España. ¿Y qué está pasando en España? De todo. Efectivamente. Me quedo con eso. En España se ha formado ya un nuevo gobierno. Decir un nuevo gobierno concederle mucho. Se ha renovado el gobierno viejo. Se ha renovado el gobierno que ya teníamos. Es verdad que de ese gobierno salen algunos ministros. Sale el señor Morenés, que decía que estaba cansado. El
y sale fundamentalmente el señor Jorge Fernández Díaz, que es un señor que nos avergonzaba a todos los españoles. Es un señor que, si se demostrara, nosotros le pedimos que viniera al Parlamento a explicárnoslo, para que nos sacara de duda, pero no vino, debe considerar que eso no es obligación de un ministro. Es un señor que, si se demostrara, habría estado utilizando recursos de todas y de todos para que funcionarios públicos espiaran, hostigaran y fabricaran dosieres contra representantes de partidos políticos diferentes. Ese señor nos avergonzaba como españoles y nos avergonzaba como demócratas, porque que haya democracia no es simplemente que podamos votar, eso es importantísimo, vaya si lo sabemos, si fueron nuestros abuelos quienes ganaron el derecho a votar en este país. Nosotros sabemos que para que haya democracia se tiene que poder votar, pero también para que haya democracia tenemos que tener la absoluta certeza de que el señor que comanda a la policía trabaja para protegernos a todos, y no para construir una policía que trabaja para el partido de gobierno. Está bien que se vaya el señor Jorge Fernández Díaz, está bien que salga por la puerta de atrás. Yo tuve el orgullo de poderle decir en la tribuna del Congreso de los Diputados hace algunas semanas que él era un trocito de pasado, que él estaba de salida y nosotros acabamos de llegar, pero no basta con que se vaya el señor Fernández Díaz. Se tiene que ir el señor Fernández Díaz, se tiene que llevar la ley Mordaza y se tiene que llevar el hostigamiento contra otras fuerzas políticas. Al mismo tiempo, el gobierno en lo fundamental permanece igual. Si el señor Mariano Rajoy se hubiera podido clonar 12 veces, pues hubiera nombrado 12 ministros que se llaman Mariano Rajoy y les hubiera dicho hay que negociar porque esta es una nueva etapa. En realidad, lo que ha hecho Mariano Rajoy ha sido mantener el mismo gobierno. Un gobierno para enrocarse. Yo creo que han sido muy ingenuos el Partido Socialista y Ciudadanos cuando han creído que Mariano Rajoy iba a nombrar un gabinete distinto, amplio. Yo creo que algunos soñaban con que les iba a sonar el teléfono y les iban a ofrecer ser ministros en ese gabinete. Y no les han llegado. No les han llegado porque el señor Mariano Rajoy está humillando a sus socios, pero les tenemos que decir que el que se acuesta con niños se levanta mojado. Es normal que eso suceda. Mariano Rajoy avisó. Mariano Rajoy el sábado, el día que fue investido, ya dijo, Juan Pedro, es que el día que fue investido dijo, yo no voy a cambiar nada, no os creáis que a mí me habéis elegido para modificar nada. Al mismo tiempo, Ciudadanos y el Partido Socialista decían desde la tribuna, no, en realidad es casi un truco, le estamos eligiendo, pero le vamos a obligar a cambiar cosas. Y luego subió Rajoy y dijo, no está entre mis planes cambiar nada. Básicamente porque Mariano Rajoy no es presidente por un acuerdo. Mariano Rajoy no es presidente porque haya ganado las elecciones. Eso es mentira. Las elecciones en un sistema parlamentario las gana un partido, pero gobierna quien consigue los suficientes apoyos parlamentarios. Y a Rajoy no le daban los votos para ser presidente del gobierno. No le daban ni siquiera con Ciudadanos. Mariano Rajoy tampoco es presidente del gobierno porque haya sido capaz de llegar a un acuerdo con otras fuerzas políticas, porque haya sido capaz de dialogar y de llegar a un entendimiento con otras fuerzas políticas. Mariano Rajoy es únicamente presidente del gobierno de España porque ha quebrado al Partido Socialista. El mérito fundamental de Mariano Rajoy para ser presidente del gobierno no son los votos, ni es la capacidad de acuerdo, es haber roto al Partido Socialista. Y por tanto Mariano Rajoy no se siente como el señor que ha pactado algo y que le debe algo a sus socios, se siente más bien como el señor que ha conquistado algo y que trata a los otros como rehenes y le dice, oye, que yo no pienso cambiar nada, y si te parece mal, ¿por qué vamos a ir a terceras elecciones? Y por tanto se comporta no con la cordialidad de un señor que ha llegado a acuerdos, sino con la soberbia de un señor que ha conquistado a los otros, que los ha roto. Y eso en realidad tenemos que decir que no es la demostración de un gobierno fuerte, es al contrario, es la demostración de un gobierno débil. Cuando en el 15M las plazas de nuestro país se llenaban de gente que decían que no nos representan, denunciaban que el PP y el PSOE se turnaban para hacer políticas muy parecidas de recortes y de injusticia. El Partido Popular y el Partido Socialista ayer gobernaban por turno, hoy solo gobiernan si se juntan. Eso no es que las élites estén más fuertes, eso es que estén mucho más débiles. Es verdad que Mariano Rajoy ha ganado el gobierno, pero a cambio de ganar el gobierno ha herido de muerte el bipartidismo. Y por tanto, lo que ha hecho ha sido comprar tiempo. No es una salida de la crisis política, es una salida en falso, es prolongar la agonía. Pablo lo decía el otro día en el Congreso, es un epílogo. No es que el señor Mariano Rajoy renueve la confianza para fundar un gobierno fuerte, es que solo es capaz de gobernar abrazando a sus socios y tomándolos como rehenes. Es verdad que gana el gobierno, a cambio pierde el bipartidismo y por tanto, a cambio, lo que hace es acortar los tiempos para que haya cambio político en nuestro país. El señor Mariano Rajoy tiene un objetivo político fundamental y esto lo tenemos que contar y lo tenemos que memorizar
porque hay que discutirlo en los círculos, porque hay que discutirlo en las familias y porque hay que discutirlo en los centros de trabajo. El objetivo principal que tiene el gobierno Rajoy es derrotarnos moralmente al pueblo español. El señor Mariano Rajoy tiene que convencer a los españoles de que todo lo que hemos hecho hasta ahora no ha servido para nada. Mariano Rajoy y el Partido Popular tienen que convencer a la gente que se ha ilusionado con que era posible una España más justa, tienen que convencerlos de que es imposible, de que al final siempre ganan los de siempre. Y ese objetivo moral, cultural, para ellos es mucho más importante que el conjunto de leyes que aprueben. Lo más importante que tienen por delante como objetivo, como tarea política, es convencerle a los millones de españoles que en todos estos años han dicho que las cosas podían ser diferentes, que la gente sencilla podía equilibrar la balanza, que podíamos cambiar nuestro país, transformarlo y hacerlo más justo. Tienen que convencer a esa gente de que todo está perdido, de que no se puede. Tienen que convencer a esa gente de que al final en política siempre ganan los mismos. Y por tanto, nuestra tarea política fundamental es contarle a la gente que estamos a la mitad de camino, que hemos recorrido la mitad del trayecto, que es mucho trayecto, pero que nos queda todavía por recorrer. Nosotros ya gobernamos en muchos municipios de España y ya gobernamos en las ciudades más grandes de nuestro país. Nosotros ya ganamos entre la población más joven de nuestro país, ya ganamos entre las principales ciudades, ya ganamos las elecciones en algunas comunidades autónomas de España. Pero al mismo tiempo nos queda el camino por recorrer y tenemos que decir que esta es solo una salida en falso de alguien que compra tiempo, que estamos a la mitad de camino y que por tanto tenemos que ser capaces de demostrarle a toda esa gente que nos ha mirado con confianza pero que todavía no ha dado el paso, que quiere un poquito más de garantías, que quiere que le demos algo más de confianza para dar el paso, para estar con nosotros, para conformar una nueva mayoría, que tenemos unos años, no mucho, para convencerles y para construir esa nueva mayoría. Y lo tenemos porque el gobierno de Mariano Rajoy en lo fundamental es un gobierno débil. En primer lugar es un gobierno débil porque es un gobierno que está en minoría absoluta en la calle. A este gobierno le han votado muy pocos españoles, hay muchos más españoles que no querían al señor Mariano Rajoy como presidente del gobierno. Entre ellos, por supuesto, muchos españoles de bien que creyeron al señor Rivera y creyeron al Partido Socialista cuando le decían que ellos nunca jamás iban a dejar que Mariano Rajoy fuera presidente del gobierno. Todos esos españoles no quieren este gobierno. ¿Significa eso que tengan un proyecto de país alternativo? Todavía no, estamos en ello. Estamos intentando unir a todos esos españoles y a muchos votantes también del Partido Popular que pueden estar avergonzados por los recortes, por la corrupción y por el maltrato con el que tratan a los ciudadanos en un proyecto de país alternativo que demuestre que solo salimos de la crisis si nos cuidamos, si somos un país en el que crecen los salarios y por tanto podemos proteger las pensiones, si somos un país en el que protegemos a nuestros autónomos y a nuestras pequeñas empresas y por tanto podemos elevar el consumo y por tanto podemos recaudar más y hacer más políticas sociales, si somos un país que trae de vuelta a los jóvenes que se han tenido que ir a estudiar o a trabajar fuera. Tenemos que construir un proyecto alternativo de país, pero este gobierno está en minoría absoluta en la calle. Está en minoría también en el Parlamento. ¿Significa eso que el Parlamento puede gobernar contra Rajoy? Es difícil, porque Rajoy puede vetar cosas. Y sobre todo depende de cómo se comporten los socios. Si quienes han sido socios o rehenes de Rajoy en la investidura se mantienen firmes, a Rajoy le podemos echar muchas cosas para atrás, pero depende de que ellos estén firmes. ¿Y cuál es nuestra mejor contribución a que ellos estén firmes? Estar firmes nosotros y demostrar que las cosas se pueden hacer de otra forma. El gobierno de Rajoy también es un gobierno débil porque no tiene agenda para nuestro país. Seguramente estamos de acuerdo en que los tres problemas los tres grandes ejes de la crisis en nuestro país son la crisis territorial, la crisis económica y la crisis democrática. En la crisis territorial el señor Mariano Rajoy no tiene absolutamente nada que ofrecer, más allá de denunciar ante los tribunales a todo el que tenga una idea diferente de cómo tenemos que convivir. Ese camino el señor Mariano Rajoy ya lo ha aprobado y lo que ha hecho ha sido alejar cada vez más a Cataluña de España. El señor Mariano Rajoy no tiene ninguna propuesta nueva para solucionar la crisis territorial en España. En materia económica y social siguen confiando en una receta ciega, que es una receta que nos dice que cuanto más recortemos más cerca estaremos de salir de la crisis. A pesar de eso, lo que hemos comprobado es que los salarios no dejan de caer, que somos un país récord en paro de larga duración, que somos un país récord en precariedad laboral y que por tanto somos un país que tiene muchas más dificultades para afrontar sus retos hacia el futuro. Y nosotros ahí creemos que la receta es exactamente la contraria. Solo se sale de la crisis
protegiendo los salarios, protegiendo las pensiones y haciendo una política activa de empleo. Y que si tenemos que recortar el déficit, no lo tenemos que recortar con las tijeras en los servicios públicos. Lo tenemos que recortar haciendo que quien más tiene pague lo que debe, al mismo nivel que pagan sus socios en Europa. Y el señor Mariano Rajoy no ha dado por ahora ninguna muestra de querer corregir el rumbo. Si quisiera corregir el rumbo, no habría vuelto a poner a Montoro, a De Guindos y a la señora Fátima Báñez. Quiere hacer exactamente lo mismo que ha hecho hasta ahora, que es recortes para los de abajo, regalos para los de arriba. Ese no es el camino para salir de la crisis. El señor Mariano Rajoy tampoco tiene propuestas para afrontar la crisis social y la crisis económica en España. Sobre la crisis democrática me parece que es una ironía hablar. El señor Mariano Rajoy, que le mandaba SMS al señor Bárcenas, el señor Mariano Rajoy, que es el jefe de un partido que destruyó, que formateó 35 veces los discos duros antes de entregárselos a los jueces, que le pedían los discos duros de los ordenadores, el señor Mariano Rajoy, del partido que destruía a martillazos los ordenadores mientras la policía entraba en la sede de la calle Génova y se pasaba 14 horas registrándola, que esto seguramente en cualquier otro país habría bastado para que no repitieran el gobierno. El partido del gobierno es un partido en cuya sede la policía estuvo 14 horas intentando encontrar información entre ordenadores destruidos a martillazos por trabajadores del propio partido del gobierno. Me parece que no hace falta decir mucho más con respecto a la posibilidad de que el señor Mariano Rajoy encabece algún tipo de regeneración democrática de las instituciones en nuestro país. Así que si tenemos un gobierno que es débil en la calle, si tenemos un gobierno que está en minoría en el Parlamento, y si tenemos un gobierno que no tiene ninguna respuesta nueva a los problemas que arrastra nuestro país, lo que tenemos es una salida en falso. Por desgracia, el señor Mariano Rajoy nos puede hacer perder algunos años. ¿Cuántos? Depende de lo bien que lo hagamos nosotros. Podemos es una fuerza política que solo depende de sí misma. Por eso es absurdo y tenemos que rechazar los intentos de que discutamos sobre otras fuerzas políticas o sobre nosotros mismos. Si nosotros somos una fuerza política de futuro, si somos la única fuerza política que está poniendo soluciones hacia adelante para la próxima década en España, y por tanto de lo que tenemos que discutir ya es cómo nos preparamos, gobernando bien en los ayuntamientos donde ya gobernamos, siendo un ejemplo con todos nuestros cargos públicos, haciendo que nuestros círculos sean espacios atractivos, que sean capaces de seducir a mucha gente que haya votado lo que haya votado, quiere que le demostremos que somos útiles en el territorio, cómo formamos mejores cuadros y mejores dirigentes, cómo construimos la cultura, el espíritu de militancia, el asociacionismo, la fraternidad, la presencia en el territorio, que asegure que mientras nos preparamos para gobernar nuestro país, nos aseguramos de que cuando se vuelvan a abrir las urnas nosotros ya hemos ganado. Y eso para mí tiene que ver con la capacidad de sembrarnos, con la capacidad de asumir que vamos a ser una fuerza política de futuro. Cuando llegue la reforma de las pensiones al Parlamento, cuando el señor Mariano Rajoy, después de haber saqueado la hucha de las pensiones a la que solo le queda para un año más, nos diga que hay que reformar las pensiones, y ya sabemos lo que nos va a decir. Lo que nos va a decir el señor Mariano Rajoy, que seguramente tendrá un fondo de pensiones privado, es que las pensiones públicas hay que recortarlas o congelarlas aún más. Cuando llegue esa reforma al Congreso, ¿qué hace una fuerza política transformadora? Bien, una fuerza política transformadora primero le dice: no tengáis cara, habéis saqueado la hucha de las pensiones y sabéis que el modelo de las pensiones no era sostenible, y sabéis que no era sostenible no porque haya más gente mayor en España, no es sostenible porque hoy tenemos la misma gente trabajando en España que en el 2011, pero cotizamos muchísimo menos que entonces. ¿Y por qué sucede eso? Porque los salarios no han dejado de caer y porque la gente firma contratos por 4 horas y trabaja 8. Así no hay Dios que sostenga las pensiones de nuestros mayores. Que lo único que han hecho ha sido hacer caer los salarios, precarizar las condiciones de trabajo y, por tanto, reducir el caudal de las cotizaciones a la seguridad social. Así que si queréis hacer una reforma de las pensiones, lo primero que tenemos que decir es una reforma del mercado de trabajo para proteger los convenios colectivos, los derechos laborales, los salarios, para que los nietos podamos sostener las pensiones de los mayores. Y lo segundo, pues a lo mejor hay que abrir la discusión de que las pensiones no pueden financiarse solo vía seguridad social. A lo mejor hay que abrir la discusión de que las pensiones se tienen que financiar una parte con arreglo a los presupuestos generales del Estado. Y a lo mejor quienes más tienen que comenzar a contribuir un poquito para que las pensiones sean sostenibles. A lo mejor, digo yo, que no es una locura propia de antisistemas, que de los miles y miles de millones que le hemos dejado a la banca para rescatarla, que solo han devuelto el 5%,
una parte del 95% que nos deben, la podían comenzar a contribuir para sostener las pensiones. ¿O acaso es más sostenible la banca que las pensiones? Si a la banca la hemos tenido que rescatar nosotros, ¿por qué se puede rescatar la banca? Una fuerza política transformadora y patriótica, al mismo tiempo que denuncia que las cosas se pueden hacer de otra manera, tiene que ser capaz de demostrarlo. Necesitamos con nosotros a los mejores profesores, expertos, sindicalistas, líderes de agrupaciones de mayores, líderes de la sociedad civil, que nos demuestren y que nos acompañen en el camino, no solo para decir que lo que están haciendo es profundamente injusto. Mirad, compañeros, yo creo que la sociedad española ya sabe que los que nos gobiernan, gobiernan de manera injusta. No han renovado su mandato porque hayan sido capaces de presentarse como una gente justa, ni honesta. Han renovado temporalmente su mandato porque han sido capaces de inocular la resignación y el miedo entre una buena parte de los españoles y decirles, nosotros no es que seamos unos cracks, pero es que no hay alternativa. Y por tanto nuestra tarea no es denunciar 1000 veces que ellos sean malvados o que ellos sean injustos. Si yo creo que eso lo saben hasta una buena parte de sus votantes. Nuestra tarea es demostrar en las instituciones, en la calle, en el trabajo cultural y en el trabajo intelectual que se puede hacer de otra forma. Claro que se puede. Yo estoy por primera vez, seguramente desde que tengo uso de razón, orgulloso de ser vecino de Madrid, orgulloso de ser vecino de un ayuntamiento que el IBI, el impuesto urbano, se lo ha bajado a los barrios de los trabajadores y se lo ha subido a los barrios de los más ricos. Ha colapsado la ciudad de Madrid y han dejado de venir las inversiones y se está hundiendo la ciudad de Madrid al revés. Tiene menos deuda que cuando la gobernaba el Partido Popular y gasta más en la protección social precisamente porque ahorra. Y ahorra en primer lugar por una cosa muy de sentido común, porque no roba. Al cambio político que podemos hacer. La mayor contribución que podemos hacer al cambio político es demostrar que las cosas se pueden hacer de otra forma. No solo denunciar, no solo enfrentarlas, y vamos a estar enfrente. El señor Mariano Rajoy sabe que cuando llegue con la reforma de las pensiones o cuando vuelva de Bruselas con los 5.500 millones de euros que la señora Merkel está recetando de recortes, digo yo que la señora Merkel puede presentarse a las elecciones en España y ganarlas, y si quiere ya recortar, pero que la gane ella. Cuando llegue con la cartera de los 5.500 millones de euros de recortes, o cuando llegue con el hachazo a las pensiones, o cuando quiera aprobar unos presupuestos tramposos, porque los presupuestos últimos que aprobó Montoro escondieron déficit debajo de la alfombra para llegar a las elecciones con las cuentas maquilladas, sabe que nos va a tener enfrente. Pero que nos tenga enfrente no es solo que nosotros le votemos que no. No es solo que nosotros nos pongamos al servicio de lo más valiente y lo más corajudo de nuestra sociedad que salga a enfrentar las medidas de recorte y las medidas injustas. Es también que haya una fuerza política capaz de demostrar en el día a día que somos útiles, que las cosas se pueden hacer de otra forma y que a pesar de que hayan comprado tiempo, las vamos a hacer de otra forma más temprano que tarde. Gracias y si se puede.